Estamos aquí en Deliberación, en la sección de Arte y Cultura, dentro de la Feria Internacional del Libro en Monterrey, en las quintas jornadas de detectives y astronautas. Y pues tenemos el gusto en este nuevo formato, como podrán ver, en camioneta y todo. Tenemos a Leonardo D'Ajandra. Un gusto, Leonardo, tenerlo por aquí. Pues igualmente, espero que me traten como un astronauta y no como un detective. Y bueno, Leonardo, pues antes de hablar de tu nuevo libro, Distopía, pues nos gustaría platicar un poco sobre tu vida, tu carrera, porque hay cosas muy interesantes. Incluso fuiste, si no me equivoco, alumno de Mario Bunge. Sí, así es. Fue durante la década de los 70. Yo hice una vida muy intensa en la UNAM del año 73 al 78 y ahí lo conocí. No se me extraña que ustedes sepan quién fue Mario Bunge. No creo que lo hayas leído tú ni ninguno de tu generación, ¿o sí? No, sí, Mario Bunge es un excelente epistemólogo. Vaya, ¿sí has leído La ciencia, su método y su filosofía? No todo, he leído fragmentos desordenados, pero es muy interesante porque hay una postura que me llama la atención de la teoría de las supercuerdas, que hay una crítica que al no ser comprobable se vuelve la teoría de las supercuerdas en una pseudociencia. Ajá. Y bueno, recordando frases de Bunge, que uno no puede ser filósofo de la ciencia si no ha hecho, pues, experimentado, no ha hecho experimento. Bueno, yo la verdad discrepé mucho con Bunge. Lo respetaba porque dentro de la filosofía analítica era un hombre notable, sobre todo en esa época en la UNAM, que estaba avasallada por el marxismo. Pero el filósofo que yo considero como interlocutor válido, que murió hace poco, Richard Rorty, él fue filósofo analítico muchos años y decía que la filosofía actual no debería mirar hacia la ciencia, sino hacia la imaginación, hacia la literatura. Y en esto yo coincido plenamente con él. Yo creo que lo peor que le puede pasar a la filosofía es que se pretenda ciencia. Eso ha sido, junto con la presencia avasalladora de la muerte, esas dos han sido las grandes némesis de la filosofía del siglo XX para mí. Y ya que estamos centrando un poco en la parte de la filosofía, ¿cuál podría ser la relación que hay con la literatura? Por ejemplo, usted es discípulo de Miguel de Unamuno. Bueno, a mí me costó mucho aceptar la filosofía en lengua castellana, pues por esa arrogancia que todos los jóvenes tienen, ¿no? Es indefectible cometer parricidio, y en la España franquista en la que yo crecí y estudié, yo estaba en Madrid en el año 68 y 69, y pues había una fascinación por la filosofía alemana, sobre todo a partir de las grandes traducciones del grupo de la revista de Occidente de Ortega y Gasset, y los grandes republicanos que vinieron a México, que hicieron unas traducciones extraordinarias para Fondo de Cultura Económica. Hablo de Gauss, sí, Sacristán, Wenceslao Rosas, en fin, una playa de hombres que desafortunadamente ya no han tenido continuidad. Pero en ese contexto yo me entusiasmé con la filosofía alemana, y yo creía que la filosofía alemana era el monólogo eterno de Dios, ¿no? Que Dios hablaba consigo mismo en alemán. Ahora me doy cuenta que tiene mucho de, pues no sé si usar un término tan contundente como para decir de ladrido, la filosofía alemana. Y me he estado inclinando más a los moralistas españoles. Me gusta Gracián, me gusta toda esa estirpe que dejó Erasmo de Rotterdam en España, pero sobre todo la generación de Unamuno, de Ortega y Gasset, y no sé, no tenemos en América Latina esos referentes, pero me gusta Unamuno fundamentalmente porque hace lo que yo llamo filosofía narrativa, que es para mí la vertiente más proyectiva de la filosofía. La filosofía, a partir de la debacle de los campos de concentración y los excesos de ideología de derecha y de izquierda, es decir, tanto fascismo como stalinismo, ha tratado la filosofía de encerrarse en concepciones que yo llamo sistemático-metodológicas, y por eso me parece más interesante el ensayo, porque tiene la parte de experimentación, de apertura, de inconclusividad, y ahí es donde entra lo que yo llamo la filosofía narrativa, que estaría más en la línea de Platón y Nietzsche. Y aparte de la filosofía narrativa, ¿no le interesaría, por ejemplo, el Cancionero Apócrifo de Machado, de donde expone su filosofía, o no concuerda con él? Yo creo que la poética, la poesía, es una forma de llegada, no de partida.
O sea, en este país debería prohibirse publicar poesía antes de los 50 años, porque sobre todo en Oaxaca es una epidemia, levantas una piedra y hay 3 pintores y 4 poetas. Se cree que la poética, la poesía es una actividad de la deficiencia y para mí no, es una actividad de llegada, de madurez. Yo tengo un respeto enorme por la poética, pero cuando hablo de respeto también parto de la base de que el filósofo tiene que aproximarse a partir sobre todo de las matemáticas a una comprensión. Tú hablabas de la teoría de cuerdas. Bueno, la teoría de cuerdas para mí no es más que los ejes del mundo, los ejes energéticos que hacen posible todo paisaje cósmico y toda estructuración de vida e inteligencia. Y eso para mí es poesía pura. O sea, yo parto de una diferencia entre caos y cosmos, que es griega. El caos es el mundo presubjetivo, el cosmos es el mundo pleno del sujeto, y el mundo pleno del sujeto para mí es la instauración de la poética en el contexto de la universalidad. Y bueno, iríamos ahora, para entender un poco más su pensamiento, yo diría egocentrismo, sociocentrismo y cosmocentrismo. ¿Cómo puede ayudarnos esta tríada a comprender el mundo? Estos son conceptos que están ahí y generalmente no se llega a la verdad por un solo camino, porque nadie puede tener la arrogancia de pretender por ser la verdad. Cada filósofo tiene su verdad, son aproximaciones a una verdad sabiendo que nunca la vamos a conseguir. Y en este sentido yo me acerco un poco a ciertas tendencias que hay. Curiosamente en Estados Unidos hay un personaje interesante que es Ken Wilber, fundador de la psicología transpersonal, que él también está previendo esta trayectoria en el modelo evolutivo de la humanidad. Yo lo ubico así: el egocentrismo es la fase, después de, claro, la convivencia primaria, arcaica, tribal. El egocentrismo lo que potencia es la razón. Luego viene el sociocentrismo, que es donde está la ética, la moral, la solidaridad, diría Richard Rorty. Y al final, dentro de 500 o 1000 o 2000 o varios miles de años, llegaremos al cosmocentrismo. Entonces, el egocentrismo mira hacia adentro, para ti, para el individuo. El sociocentrismo hacia afuera. Te das cuenta de que solamente puedes salvarte con el otro, no contra el otro. Y por último, el cosmocentrismo miras hacia arriba, te das cuenta que toda esa magnitud estrellada no está nada más ahí como un paisaje para hacernos agradable una noche, ¿no? Una velada en el campo. Y creo que esas 3 fases son el reto que tiene que enfrentar ahora la filosofía. Ya dejarnos de darle vueltas a la autodeterminación y la autosuficiencia del lenguaje. El lenguaje es nada más mera instrumentalidad, como lo dio Wittgenstein, y lo han visto los más grandes filósofos. Y cuando pretendes darle al lenguaje una determinación autoritaria, como hizo Heidegger, le quitas la vida al lenguaje, y necesitamos que el lenguaje se impregne con las impurezas de la vida, que se contamine con la vida y al mismo tiempo que asimile todo lo que tiene de posibilidad a la vida. Esa es para mí la opción ahorita filosófica del contexto actual. ¿Usted cree, como Silvestre Paradox, que el hombre es un polígono y que va agregando lados a ese polígono hasta convertirse en un círculo? No, yo no creo en esos conceptos geométricos. Yo lo que sí creo es que el hombre es una partícula cósmica. Yo antes creía que venía de la nada y iba a la nada, ahora creo que viene del todo y va hacia el todo. Pienso que la experiencia del ser un hombre es un aprendizaje cósmico que no tiene fin, que se va hacia la eternidad. Y de ahí que en este tránsito por el planeta, por esta envoltura, que como dijo Filón de Atenas, el cuerpo es un cadáver congénito. Este tránsito por este cadáver congénito es un aprendizaje como un kinder cósmico. Y tú decides hasta dónde puedes llevar tu aprendizaje. La mayor aberración que ha cometido el proceso civilizador occidental es creer que una vez que sales de la universidad ya no aprendes. El ser humano, el verdadero ser humano, sigue aprendiendo hasta el momento que se muere. Y para mí la muerte ni siquiera es algo definitivo, por eso no se puede filosofar como lo hizo Heidegger en El ser y el tiempo, Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, frente a la presencia abrumadora de la muerte. Necesitamos filosofar con la vida, sobre la vida, frente a la vida. La muerte es nada más un suceso y no hay que darle más importancia. Darle demasiada importancia a la muerte es primitivizarte, es quedar sujeto a ritualidades que no permiten el vuelo del espíritu. ¿Se relacionaría un poco con Levinas cuando habla de un ser para más allá de mi muerte? Bueno, el problema del deconstruccionismo y de toda deriva hermenéutica es que
la interpretación es infinita, no tiene límites. Entonces tienes que comprender que vivimos en un contexto de imperfección. Lo finito no puede abarcar lo infinito, como dijo Hegel, pero al mismo tiempo la interpretación no tiene límite. Entonces cada generación reinterpreta, aunque niegue, reinterpreta la anterior. Y Marx, en la 11ª tesis sobre Feuerbach, dijo: no se trata de interpretar al mundo, sino de transformarlo. Entonces yo creo que es hora de que venga una generación que se dedique a transformar este mundo y no pedir seguridad ni ciertas reformas, que con esos paliativos no vamos a cambiar el rumbo. Necesitamos un cambio de rumbo. Necesitamos entender que no se pueden gastar nuestros impuestos en un mayor equipamiento de militares y de policías, porque es como preparar a Doberman, Rottweiler, Pitbull, perros de pelea, y luego decirle que se comporten como animales pacíficos. El ejército está para proteger a un país, no para masacrar a sus ciudadanos, ni para sembrar el terror entre sus ciudadanos. Lo que necesitamos son escuelas, bibliotecas, es decir, todo un aparato cultural, educativo, de sanidad social, que impida que los jóvenes lleguen a esos extremos de perdición. No se trata de dejar que vayan los jóvenes y luego masacrarlos, hay que ir a la raíz. Entonces este modelo está mal de raíz, hay que cambiarlo de raíz, y necesitamos ideas, ya no entretenimiento. No necesitamos interpretaciones, necesitamos ideas, y necesitamos una sociedad que decida afrontar su destino y que lleve a la praxis esas ideas. Bueno, volviendo ya a su obra, principalmente, bueno, a la novela que se... Bueno, ya me hubiera cansado de tanta pregunta, pero como es horroroso este paisaje lleno de contaminación visual, entonces alongo mi oreja, va, qué pa. Está bien, usted nos dice cuándo y... No, me dale. Distopía, ¿cómo nace distopía? Bueno, ya viene una tradición, Orwell, Huxley, Bacon, ¿por qué hablar de otra distopía? Antes de ir a otra pregunta que me interesaría mucho, que a veces parece que la distopía se convirtió en un manual de instrucciones en esta actualidad. ¿Cómo nace distopía de Leonardo da Vinci? Bueno, curiosamente yo me he dedicado 3 décadas de mi vida a vivir una utopía mínima de pareja. Y antes, cuando estaba en la UNAM y asistía a los cursos de Mario Monge, vivía en un grupo y fue una experiencia de 5 años, una experiencia grupal. Eso me llevó, en primer lugar, a comprender que no puede haber una utopía en el contexto histórico y civilizatorio en el que estamos. No puede haber una utopía social, una utopía total. Somos muy diversos, tenemos diferentes gustos, diferentes proyecciones sociohistóricas. Entonces tienes que reducir el ámbito de tu armonía hacia un grupo de individuos con los que tengas afinidades. Y por eso al final me fui a la costa a vivir la utopía de pareja. Y la utopía de pareja se truncó, porque si no hubiera seguido allí, porque siempre que hay una proyección utópica hay un burócrata infame detrás tratando de tirarla abajo. Es un mal ejemplo para los burócratas que alguien se salga del redil. Y a partir de ahí se me vino a la mente una proyección. Ya me cansé de todo lo que estaba viviendo allá, y se me vino una proyección futura que está llegándonos a pasos agigantados. Y comprendí que los procesos distópicos que tenían su fundamentación en una promesa utópica, hay que entender esto, inclusive Hitler, con todo el aparato nazi, toda la propaganda de Goebbels, lo que sucedió con Stalin en Rusia, con Mao en China, con Fidel en Cuba, son procesos redentoristas, o sea, parten de una base mesiánica, que va a haber un cambio, que la sociedad va a mejorar y que vamos a entrar en un estado de bienestar donde va a haber igualdad, justicia, en fin. Y todo eso te genera inevitablemente una distopía. Pero ahora lo que tenemos ya no es esa amenaza colectiva. Lo que tenemos ahora son pequeños grupos que asumen el poder y condenan a la sociedad a un proceso distópico. Entonces eso fue lo que aventuré en un contexto como el actual, en que se está persiguiendo, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación de la mujer, a hacer con su cuerpo lo que ella considere que debe hacerse libremente, y se penaliza por el caso del aborto, y en menos de 50 años va a ser lo contrario. Se va a penalizar a la mujer que aborte sin el consentimiento de las normas médicas, es decir,
te van a hacer un estudio de tu ADN y no tienen las características genéticas para procrear, por lo tanto, o abortas o vas a la cárcel. O sea, va a haber un cambio radical. Y de ahí que ese sea un principio de distopía que no se había pensado antes, porque en Orwell, en todos estos casos de Orwell, Huxley, todavía está la influencia abrumadora de los aparatos totalitarios, tipo Mao, Stalin. No, lo que tenemos ahora son grupúsculos, o sea, una plutocracia, una sindicocracia, las partidocracias, son grupos que asumen el poder, le dan el destino a la sociedad y parasitan de la mayoría social. Ese es lo que tenemos ahora, ese es el contexto distópico en el que yo percibo la actualidad. Perfecto. Ya para terminar y despedirnos, ni siquiera te tomas el respiro para ir a un comercial o nos basta con lo que tenemos acá de paisaje. No, pues es muy típico, esta entrada a Monterrey es típica. Sí. Al rato van a estar las nalgas de las diputadas, ahí todos los genitales de los senadores, en fin. Está bien. ¿Qué quería decir? Ya para terminar, ¿qué lecturas le recomienda a los jóvenes, a las personas ya mayores de filosofía para generar ideas y no entretenimiento? Ay, caray. Pasaste de los jóvenes a la tercera edad, ha sido una manera muy olímpica. Recomendar, pues mira, cualquier lectura en un tiempo como el actual, donde tiene más protagonismo las chicas de pasarela y los futbolistas que los hombres y mujeres sabios, cualquier lectura, hasta Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que creo que lo tenían aquí no sé ahora, pero hace años, cuando yo venía aquí, lo tenían de texto en el TEC de Monterrey en clases de ética. Una vez, cuando yo traje a Vilamatas y a Chaga, se quedaron sorprendidos de ese fenómeno, ¿no? Pero el que ahora lea a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, dentro de 3 años va a leer a Monsiváis y quizás dentro de 10 lea a Sabater. O sea, es un proceso. Lo que es muy importante es entender que la lectura nos permite tener acceso a miles de vidas que de otra manera nunca abarcaríamos. Y el libro no solo nos enseña lo que debemos hacer, porque eso es muy difícil de enseñar. Lo más importante para mí del libro es que nos enseña lo que sí podemos evitar. O sea, esto es lo que tienen que comprender los jóvenes, que si tuvieran contacto con el libro y con las experiencias que se narran en los libros, podían evitar muchas de las estupideces y pendejadas que cometen. Por eso cualquier libro que lean, porque es tan grande el aparato de oferta que es muy difícil. Para mí, las lecturas que yo prefiero no son las lecturas asequibles a un chavo de 15 o 17 años, ¿no? Pero yo estaba en Almadía preparando una biblioteca básica para adolescentes y ahí hay libros que van desde las epístolas a Lucilio de Séneca hasta libros, bueno, pasando por el King de Rudyard Kipling, las tribulaciones del estudiante Turlet de Musil, el Wittgenmeister y el Werther de Goethe, libros de Hermann Hesse, Bajo la Rueda, Damián, en fin, hasta los más mexicanos para formación. Yo pondría ahí libros como De Perfil y Se está haciendo tarde, Final de Laguna de José Agustín, Batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, Educar a los topos de Guillermo Fadanelli, Elsinor de Salvador Elizondo, en fin, hay toda una posibilidad enorme que los políticos obviamente no quieren que lleguen a los jóvenes, porque una juventud que piensa es una juventud que tiene el destino humano, y una juventud que tiene el destino humano no se va a seducir por todos estos letreros y estos centros profanos e infames que lo único que hacen es generar conciencia estabulada. Y aquí ya saben ustedes lo que es una conciencia estabulada, ¿no? Come mierda y va directo al matadero. ¿Quieres seguir grabando? Ya no te... No, si quiere ya te veo la... No, ya párale, mejor vete a un comercial. Háblame de cosas bonitas. Y aquí a la izquierda podemos ver la fundidora. Cómo se transforma una ruindad en algo bello, verdadero, bondadoso.